Hoy vamos a conversar con el economista, académico, ¿verdad? Magíster en Ciencias Económicas de la Universidad de Gales y en Economía Política de la Universidad de Middlesex, en Inglaterra, Claudio Lara, que ya está otras veces aquí, así que es como un amigo de la Se ha casa. hecho viral cada vez que viene, ¿eh? Sí, ¿cómo está, Claudio? Bien, bien, gracias. Qué bueno, nos encanta verlo acá y vamos a conversar sobre una palabra que se ha transformado en una de las más importantes de esta campaña presidencial, porque aunque supuestamente no ha partido la campaña, ya estamos en campaña. Sí, estamos evidentemente en el ambiente electoral que está afectando Y se mucho corta la con manera de cuchillo hacer la el cosa. análisis económico, parece. Exactamente. Entonces, Claudio, vamos a hablar de esa palabra, crecimiento. ¿Y de qué significa al final el crecimiento? Pues yo te digo la verdad, siempre me ando preguntando esas cosas. La CPC, ¿no es cierto? Sale la SOFOFA, salen los empresarios del salmón y lo más importante es crecer, crecer, crecer. Pero ese crecimiento, digo yo, tiene que llegar al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, si no, ¿qué sentido tiene? Así que vámonos por ahí, Claudio. Primero, ¿qué es el crecimiento en un país? Sí, mira, De lo más básico. lo más ¿Crecimiento básico, de qué? Crecimiento económico, ¿no? Asumo. el crecimiento refiere al aumento cuantitativo de bienes y servicios en una economía determinada, en un tiempo determinado también, ¿no? O sea, por lo Perfecto. tanto, si yo voy a producir 100 este año y 120 el próximo, vamos a crecer un 20% el próximo año, ¿no? O Perfecto. sea, ese es un crecimiento de algo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con producción al final. Sí. Perfecto. Entonces, ¿por qué el crecimiento se podría contraponer a la igualdad? Porque Pase nomás y acérquele nomás el micrófono a don Claudio, que yo creo que quizás se tiene que sentar un poquito más adelante. Con cuidado. Ay, con mucho cuidado. Aquí lo está o me ayudando. paro si quieren. No, No, como usted quiera, po. Ya. Si quiere estar parado, yo Como estoy tema parado. por promo, ejemplo. pero está bien. Ya. No, decía de que el concepto de crecimiento en verdad es una incógnita, ¿no? O sea, ¿qué realmente significa, no? Y por lo tanto, lo que refieres tú, la igualdad, es una cosa muy distinta, ¿no? O sea, yo creo que hay que conservar en la mente de que cuando hablamos de crecimiento estamos hablando de una cuestión meramente cuantitativa, ¿no? O sea, esa es un poco la tradición de la economía cuando se hablaba de que había que distinguir entre los aspectos cuantitativos y cualitativos, ¿no? Claro. Y en algunas corrientes, sobre todo en la actual, que predomina en el pensamiento económico, las variables cuantitativas, o sea, las cantidades de cosas, es lo que importa en primer lugar, ¿no? Y lo otro, lo cualitativo, como tiene que ver con la igualdad, con la equidad, etcétera, etcétera, eso es un elemento o son elementos de segundo plano, ¿no? Son derivados del crecimiento, ¿no? O son favorecidos o son perjudicados por el crecimiento, ¿no? O sea, por lo tanto, el elemento cuantitativo es lo que determina lo cualitativo, ¿no? Ahí yo entiendo, Eso pero hay también una batalla que se ha ido perdiendo en esa explicación tan lúcida que es usted. Porque, por ejemplo, hace 5 años, cuando estábamos en el gobierno de Piñera, habían, por ejemplo, miembros del entorno del actual presidente, del Frente Amplio, como Gabriel de Polo, que declaró, vamos a meterle inestabilidad al país, Sebastián de Polo. no le temo al decrecimiento, ¿cierto? Y, bueno, obviamente que fue fustigado con una fuerza inusitada, pero hoy día, salvo yo te diría, Artés, no hay nadie que no esté de acuerdo entre los candidatos presidenciales en abordar el tema del crecimiento de la manera tradicional, ¿cierto? Como usted bien lo decía, como un tema cuantitativo y con las reglas que se ha establecido de manera tradicional por el empresariado. No, eso es verdad, ¿no? O sea, y eso es lo preocupante. O sea, es preocupante porque creo que la situación actual de Chile, al menos hay cierto consenso de que estamos viviendo un periodo largo de estancamiento, que todos más o menos están de acuerdo que se inició del 2014 hasta la actualidad. O sea, por lo tanto, llevamos 11 años y medio de estancamiento económico. O sea, en otras palabras, quiere decir de que no hay mayor crecimiento de la economía, ¿no? Y, por tanto, toda esta cuestión es media obvia. La solución al estancamiento es el crecimiento, pues entonces hay que crecer, ¿no?
Y todas estas cosas obvias, sin embargo, no dicen todo lo que tienen que decir con respecto a algo, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño e incluso joven, mi padre me decía, hay que crecer, ¿no? Bueno, estamos creciendo naturalmente, yo voy creciendo por edad, ¿no? Claro. Cada año voy obteniendo un año más viejo, ¿no? Pero sin embargo, me decía lo importante no es solamente el crecimiento, sino que el desarrollo de la persona. Y en consecuencia yo trabajo, mi padre trabajó 40 años en Lumbretec, una empresa textil en Valparaíso. Yo trabajo para que ustedes estudien y eso les va a llevar a ser personas, a poder desarrollarse como persona, ¿no? O sea, no basta con crecer, hay que desarrollarse, ¿no? Esa idea de desarrollo estuvo muy fuerte en el caso de Chile, yo creo que entre los años fines de los 30 hasta los 70, comienzos de los 70, donde existía la idea de que los países tenían que desarrollarse al contrario justamente de la idea de crecimiento, ¿no? Para colocar el acento en que había que crecer, pero había que crecer con igualdad, con equidad, había que favorecer a los trabajadores, a la demanda interna en consecuencia, había que favorecer la industria en el país, respetar el medio ambiente, bueno, todos los valores que uno le puede agregar, ¿no? O sea, por lo tanto, el tema del desarrollo colocaba justamente el acento en los aspectos cualitativos, ¿no? Y el crecimiento era como en función de, vamos a crecer para que la gente se pueda desarrollar, vamos a crecer para que los trabajadores tengan mejores sueldos, mejores empleos, mejores salarios, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, eso es lo que estaba en discusión, ¿no? O sea, esta diferencia entre desarrollo y crecimiento, ¿no? O sea, lamentablemente los primeros gobiernos de la concertación incluso, el mismo ministro Fosley de esa época, de los 90, hablaba de desarrollo del país. O sea, los gobiernos dijeron va a haber desarrollo con equidad, ¿no? Sí. Pero sin embargo, todo eso fue quedando rápidamente en el camino, el mismo Fosley se dijo rápidamente de lo que había planteado y empezaron a asumir el concepto de crecimiento, ¿no? O sea, lo que importa en Chile es la cantidad. El PIB, no importa cómo vamos a crecer, si el crecimiento refleja explotación de recursos naturales, bienvenido sea, total, estamos creciendo, ¿no? O sea, por lo tanto, toda la idea del crecimiento fue imponiéndose y esa es la situación actual, pero sin embargo esa idea es la que explica justamente el estancamiento de la economía, o yo diría incluso explica la crisis que estamos viviendo como, no solamente como economía, sino que como país, ¿no? O sea, las instituciones del país, con la política del país, bueno, todos los enredos que... Mientras usted hablaba, a mi mente se venía lo que estábamos hablando antes. Nosotros estábamos hablando de una persona en particular. Para él, ¿qué es más importante? Sostener esa apariencia de ser millonario. Sostener el Audi descapotable, ¿no es cierto? Aunque eso sea a costa de vincularnos con personas de dudosa reputación. Vamos a decirlo así. ¿Qué importa para el país? Importa, perdón, y quiero explicarme un poquito. ¿Importa crecer solamente, crecer en las cifras macroeconómicas y que igual haya gente que, por supuesto, vive debajo de la línea de la pobreza por muchas razones? Y esa es la pregunta que se me viene, porque como que al final se transforma en una cultura esto, ¿no? No sí, solo sí. En lo que tiene que ver, que no es solo una conversación académica de economistas, sino que se transforma en una cultura en el país. Y eso es quizás lo preocupante. Para nosotros todavía somos de una generación en que estudiar significaba salir de cierto estancamiento económico familiar. Hoy día no significa nada, de hecho. Y eso es súper heavy. O sea, hay gente que puede estar muy ilustrada, que tiene magíster, pero sin trabajo hace 3 años. Entonces, es como que el país ha cambiado mucho culturalmente en ese sentido. Y ahí cuando estamos hablando de crecimiento y se pone como si fuera lo principal, ¿qué papel juegan los privados en el crecimiento de un país más equitativo? ¿No es cierto? ¿Y qué rol juega el Estado? O sea, ¿cómo se juega eso? ¿Cómo se combina?
Ya. Mira, la idea del crecimiento por lo general tiene como base el individuo, ¿no? Tiene como base el mercado. Y el mercado uno lo entiende como una lógica de oferta y demanda, ¿no? O sea, alguien que vende y alguien que compra, ¿no? Claro. Y logran un acuerdo, un precio, y por lo tanto lo que valoran en el acuerdo es el precio, ¿no? Esa lógica te dice de que una sociedad, como se pretendía en el año 73, 74, con la implantación de la dictadura, era transitar hacia una lógica de mercado, no solamente de la economía, ¿no? O sea, eso es lo que no se entendió claramente, sino que la pretensión que existía en ese entonces era transitar a una sociedad de mercado, ¿no? O sea, someter todas las actividades de la sociedad a una lógica de mercado, ¿no? O sea, ahí empezamos a hablar de que, con la reforma del 79, de que las pensiones podían ser parte del mercado, ¿no? O sea, el mercado de las pensiones. La salud podía ser parte del mercado de la salud. La educación. ¿no? La educación parte de la salud de la educación, ¿no? Entonces, todo eso fue generando una cultura, pero al mismo tiempo, dado el atraso, la incapacidad de la sociedad chilena de tener una fortaleza económica, todo eso quedó a medio camino, ¿no? O sea, como que nos fuimos o no fuimos capaces de construir una capacidad que permitiera lograr ese sueño, ¿no? Esa utopía, por decirlo así, ¿no? O sea, esa utopía de un mercado universal, ¿no? Y por eso entonces el Estado tiene que, por ejemplo, apoyar al sistema de salud, porque el tema de la ISAPRE nunca sobrepasó el 22-23% de la gente que trabaja y que imponía para obtener una salud privada, ¿no? Y el resto se hacía cargo del Estado, ¿no? O sea, el Estado subsidiario. Claro. Se hace cargo del Estado y, por lo tanto, ese sistema ya por más de 40 años se sigue reproduciendo, ¿no? Y se sigue reproduciendo con la particularidad que el Estado cada vez más se tiene que hacer cargo de los costos que significa sostener eso. Bueno, lo mismo con las pensiones, ¿no? O sea, las pensiones, el Estado pasa a apoyar el sistema de pensión privado, la AFP, la capitalización individual, pero sin embargo gran parte de la población hoy día recurre a la PGU y hay que financiarla, la pelea es cómo financia la PGU. O sea, en otras palabras, el Estado va en ayuda del sector privado para complementar eso, ¿no? Bueno, y así suma y sigue, pues. O sea, toda la sociedad chilena va operando en esa lógica, ¿no? De que el Estado, en consecuencia, entra a cumplir un rol preponderante, ¿no? Esto es importante porque también coloca en cuestión esta idea de que en Chile hay un neoliberalismo puro, ¿no? O sea, de libre mercado. O sea, eso no es así por lo que estoy diciendo. Por lo que estamos viendo. Porque los gobiernos, los estados cumplen un rol clave Social. en la incidencia que tienen, no solamente social, sino que también en lo económico, ¿no? O sea, el Estado crea también mercado, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Yo creo que muy vinculado a los pensadores liberales alemanes del siglo pasado, en Chile entró a primar mucho esta lógica de que el Estado también debería crear mercados, ¿no? Como lo dije, o sea, el hecho de que hablemos de pensiones en Chile, o sea, las pensiones en estricto rigor no son pensiones estrictamente privadas. O sea, las pensiones siguen siendo un bien público. Lo que sí es privado es la administración o la gestión del sistema de pensiones, ¿no? ¿Y por qué sigue siendo un bien público? Porque el Estado está detrás. O sea, por eso hay una superintendencia de pensiones, ¿no? Hay reglas en que opera este sistema de capitalización individual, ¿no? O sea, por lo tanto, esa lógica que el Estado está entrometido en el mercado, en construir mercado, es cada vez más importante, ¿no? Hoy día último está el tema de la sala cuna, otra vez, ¿no? O sea, el gobierno metiéndose al medio, creando mercados privados
para las salas cunas, etcétera, ¿no? O sea, por lo tanto, en definitiva, eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? O sea, el Estado, en consecuencia, tiene una gran participación en toda esta lógica mercantil, ¿no? Y profita y se financia a partir de esta lógica, ¿no? Es que O sea, usted lo describe perfectamente. Sí, bien, Casa, porque esto genera oximorones sociales. Porque hoy día vemos, Claro. ¿sabes por qué? Hoy día vemos gente que está reclamando en contra del Estado, de las plata que se gastan en el Estado, al mismo tiempo que se está atendiendo en el CEFAM, al mismo tiempo que está yendo a pedir ayuda judicial al municipio. Porque no entienden de que esos servicios, como usted bien describe, son participaciones estatales en una lógica mercantil. Y eso ha penetrado muy fuerte en la gente. Perdón, esa era mi intervención, no más, Casa, no quería interrumpir. Pero tienes razón. No sé, Sí. Rodrigo. Ya, yo quería hablar de otro tema, pero quizás mantenemos esto de crecimiento económico, porque el tema acá, para los comentarios y análisis económico que se hace en el debate público, es que estamos en ambiente electoral. Y en el contexto electoral tenemos a analistas económicos que están pensando cada vez más en sus prejuicios ideológicos Claro. y menos en lo que realmente está pasando en el país. Pero si vamos a hablar de la filosofía del crecimiento, yo creo que es importante un punto que en los años 90, con Alejandro Foxley, la concertación llega con un concepto de crecimiento con equidad. Se puede crecer con desigualdad, con explotación de recursos naturales, y con bajos salarios, o se puede crecer y al mismo tiempo aumentar salarios, ayudar la parte social. Entonces llega lo que yo creo que es muy buena frase de Fernando Atria, neoliberalismo con rostro humano, que el Estado cumple un papel principalmente de corrección posterior a la acción del libre mercado, un papel subsidiario en el sentido mínimo, que por eso muchas personas viven de lo que hoy día es la PGU, la pensión de base de la creación del mercado, es bastante miserable, y la corrección es como muy de una cuestión mínima, ¿ya? Para que la gente no esté literalmente en la pobreza. Esa idea de que son conceptos en tensión. Uno o puede tener crecimiento o uno puede tener equidad. Entonces la crítica llega desde la derecha. Ustedes solamente piensan en nivelar y nivelar hacia abajo. Uno puede vivir en un país donde todos son igualmente pobres, ¿ya? Claro. Con esa idea que lamentablemente permea también el pensamiento, incluso de los concertacionistas que están activos hoy día, que hay que dar al sector privado más fuerza, potenciarlo, dejarlo libre para emprender mentalidad tiburona y posteriormente proteger la parte social. Eso es una división entre lo económico y lo social donde el Estado funciona muy poco para crear mercados. Funciona más bien para corregir mercados. Y eso es justamente lo que no está funcionando hoy día en Chile. Tenemos crecimiento cada vez más bajo, tenemos un mercado laboral más precario, porque hay baja productividad también. Si uno no puede encarecer más el trabajo, uno no puede regular más si al final la economía no está generando lo que es necesario para una posterior redistribución. Esa idea que uno tiene que o escoger el crecimiento Claro. o escoger la parte social posterior es un error. O sea, si el Estado no empieza a meterse más directamente en promover el crecimiento, y eso es una cuestión de crear mercados que las economías latinoamericanas no hacen, entonces estamos en un problema bastante grave. Y eso está completamente ausente, creo yo, del debate que está teniendo. O sea, tenemos un progresismo que defiende cosas sociales, aumentar las pensiones, negociación ramal, aumentar los salarios, y una derecha que dice hay que dejar el sector privado libre para crecer. Y nadie, en este momento por lo menos, está hablando de la necesidad de una estrategia de alta tecnología y de innovación que podría generar el crecimiento necesario para poder tener una sociedad con sustentablemente y financieramente más de largo plazo, salarios más altos, de pensiones más altas. ¿No parece que eso es muy ausente en el debate? Sí, por lo mismo que decía, ¿no? Mira, el problema que la experiencia indica que ese debate también encuentra una realidad que te puede respaldar, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Me refiero a que cuando yo parto con una idea de libre mercado, con un Estado subsidiario,
lo que estoy haciendo es entregarle completamente la facultad, la competencia al sector privado, a los mercados privados, para que ellos tomen las decisiones que hay que tomar en cuanto a economía, ¿no? O sea, decisiones de inversión, dónde se realiza la inversión, Exactamente. qué tipo de inversión, hacia dónde va dirigida esa inversión, a qué mercado se va a vender. Bueno, todo ese tipo de decisiones ya no son decisiones del Estado, son decisiones que se le entrega libremente a los empresarios privados. O sea, por lo tanto, cuando yo hablo de crisis en la actualidad, es que en este momento lo que estamos viendo es el fracaso de esa política. O sea, los privados han sido incapaces de conducir a un país por una senda de crecimiento incluso. Incluso si yo aceptara la idea de crecimiento, la acepto ya, pero han sido incapaces de dirigir el país en ese sentido, ¿no? ¿Y por Porque qué? no estamos Y creciendo. curiosamente, ellos reclaman contra el Estado. O no solamente reclaman contra el Estado, que es el causante de todos los males, Claro, la sino que permisología. lo ven como, como el ente que debería conducir al crecimiento del país. Entonces, ¿en qué estamos? Hay una contradicción ahí. Una contradicción, Exactamente. un Absoluta, absurdo, un claro. absurdo total, ¿no? De eso Oigan. quería preguntar, perdón. Perdón. No Es te- justamente este punto, que tenemos una economía regida por una privatización de todo y tenemos una lógica política, incluso desde la derecha, que apunta al Estado constantemente como responsable. Lo más interesante, lo conversamos ayer en el debate electoral, empiezan a decir, ministra de Trabajo creó empleo, ministra de Trabajo destruyó empleo. ¿En qué control tiene el Ministerio de Trabajo por los niveles de Exacto. empleo? Debate, perdona. Ahora yo quería Que es justamente una actividad más enfocarse en ese grande. punto porque hay una cuestión, hay un punto interesante de estadística en eso, ¿no? Es que eso te quería decir, pero déjame sí, terminar, por sí favor. podría- Es que acá hay un punto sobre la generación de empleo, ¿ya? Porque Matei, ¿ya? Si es la medición que hacen son los 370.000, casi 400.000. Solo te quería llevar a eso. Si me puedes responder así exactamente, porque lo leí en varias partes. Entonces hay una... Sí, eso es lo que iba a plantear como yo pregunta. sé, entonces te lo voy a dejar a ti como a los dos como pregunta, porque también Hassan también es historiador de la economía. Entonces se habla desde dos puntos de vista. Se habla de que Matei creó alrededor de 370.000 empleos y Jara, Janet 570. Jara 570.000 empleos. Entonces, numéricamente Jara habría creado más empleos que Matei. Eso es correcto. Sin embargo, en términos de Desempleo. de desempleo, claro, el desempleo aumentó muchísimo más estadísticamente con Sí. Jara que con Matei. Matei, el desempleo empieza en 7 puntos y baja como a 6. Entonces hay una reducción en un punto del desempleo. Con Jara aumenta el desempleo. Uno puede tener más creación de empleo y además más desempleo, porque Se estamos puede, hablando o sea, de dos líneas de... Eso, ¿a qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es cuál es? Si uno lo lee, yo lo leí ayer y dije, pero es que no, como que... Si lo podemos explicar en simple, usted que es académico, Claudio. Empleo y desempleo no son, no son Claro. exactamente contrario. Si nos pudiese explicar ese punto de vista, además de los medios de comunicación, que es para... Sí, mira, diría dos cosas al respecto, ¿no? Uno, por lo que estábamos diciendo, lo que estamos compartiendo, mejor dicho, uno espera que el sector privado sea el principal generador de empleo, ¿no? Y le agregaría yo de empleo formal. Sin embargo, si uno mira los datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, rápidamente se da cuenta que eso no es tan así, porque una parte importante de la población, un poquito más del 25%, es empleo informal, o sea, por lo tanto, está por fuera de una lógica estrictamente mercado, ¿no? Otra parte importante también es empleo público. Entonces, al final, si uno empieza a deducir lo que no corresponde al sector privado, la generación de empleo en Chile que hace el sector netamente privado es un poquito más del 50%, ¿no? O sea, si en Chile tenemos una población de 100, solamente el sector privado, el mercado privado, genera 50 y un poco más, ¿no? Entonces, eso te da una idea de la incapacidad del sector privado para generar empleo, ¿no?
El Importante el sector público siempre se ha visto como empleo que complementa lo otro, ¿no? Y por lo tanto incluso oculta esta debilidad que tiene el sector privado, ¿no? Bueno, y lo que es el empleo informal es una manifestación clara de que el mercado no le da el ancho para generar empleo para gran parte de la población que necesita o busca empleo, ¿no? Incluso más, si uno empieza a entrar al detalle, no creo que sea la razón del debate, pero uno debería tomar en consideración, en verdad, la población económicamente activa, ¿no? O sea, ese es el criterio fundamental, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como se inventan conceptos o indicadores, por ejemplo, el concepto de empleo, ustedes saben muy bien que para ser empleado basta que yo trabaje 1 hora en la semana y estoy empleado, ¿no? Y eso da para cualquier cosa, ¿no? O sea, aquí está el tema... Esa persona realmente no tiene trabajo. Está el tema cuantitativo que hablo yo, ¿no? Pero O sea, también como se da al revés también. Pero se da al revés, porque no todas las personas que no están trabajando son desempleados. La persona que está jubilada, por ejemplo, una Ya, persona sí, claro. inactiva, un niño que va al colegio, son personas que no trabajan. Claro, porque no están en la... Entonces hay una cuestión de la población inactiva, que la tasa de ocupaciones no aumenta porque la población inactiva que no es desempleada. Entonces ahí es ahí donde Tengo está el una juego. duda sobre eso, porque las No, personas, pero por eso ejemplo... para aclararse estas cosas, yo pienso que al respecto importa tener en consideración la diferencia entre empleo y trabajo, ¿no? Ya, uy. Vamos. Esto es súper importante. Qué interesante. Yo Por como eso- periodista, por para eso- mí empleo y trabajo son Qué, conceptos qué son pedagógico, sinónimos. Claudia. Ya. Por eso Explíquenos, por Claudia. eso los datos dicen aumenta el desempleo, pero crea más empleo al mismo tiempo. No se entiende por A eso. ver, explíquenos, Vamos. Claudio. Yo le voy a preguntar así como alumna. Definiciones básicas. Perdón, a ver, profe, yo pensaba que empleo y trabajo eran sinónimos. ¿No lo son? No lo son porque el trabajo es una actividad consciente que alguien realiza para conseguir un propósito, ¿no? Yo hago una actividad, sobre todo las mujeres en casa, de preparar la comida, estoy realizando un trabajo domiciliario, Doméstico, ¿no? Claro. Pero sin embargo eso se diferencia del empleo porque el empleo es remunerado, ¿no? O sea, yo recibo una remuneración por el trabajo que estoy realizando, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia entre empleo y trabajo, ¿no? Entonces uno podría incluso alegar que la gente cuando dice, no, falta trabajo, ¿no? No, si trabajo hay mucho en Chile, Claro. o la necesidad de trabajo hay bastante, o sea, porque se requiere más trabajadores, no sé, de seguridad, incluso que está ahora el tema de la Fiscalización, seguridad, fiscalizar, claro, un montón de gente. o más trabajadores en la salud, etcétera, ¿no? Pero empleos es lo que está faltando, ¿no? O sea, el empleo remunerado, ¿no? O sea, ese es el gran tema, ¿no? Y una persona que está, por ejemplo, jubilada, ¿ya? Voy a poner un ejemplo que a mí me pasa mucho, que me encuentro con personas que tienen más de 65 años, que están buscando trabajo porque su pensión no les alcanza. Y esa persona no encuentra trabajo, o empleo más bien, no encuentra empleo, porque tiene más de 65, es difícil que te contraten, a menos que sea, no sé, barriendo las plazas y ese tipo de trabajos que encuentran, y que además tienen un sueldo mínimo que es más bajo que el del resto. ¿Esas personas se consideran como activas o inactivas para sacar las cifras? Como trabajadores, sí. Como Sí, lo trabajadores. están haciendo formalmente, sí. Ya, perfecto. Es que Como activas entonces. son ejemplos muy afectados por el tema género y también por el tema país. Uno puede decir, la madre que está cuidando a sus niños, ¿cierto? No está haciendo una actividad de empleo, pero sí trabajo. La diferencia entre madre y niñera, ¿cierto? La niñera tiene un empleo, la madre está haciendo un trabajo. Si uno emplea a un jardinero, eso es muy británico, no me ocurrió nada para hombres, pero es que el jardinero que uno paga para Pero sí, arreglar son el hombres jardín... generalmente, sí. No, pero el punto es que uno puede como ir al jardín y hacer, mis padres están 90% de su tiempo en el jardín Ujú, arreglando te cosas, entiendo, como la perfecto. obsesión local. Dale. Pero eso, no, eso es un trabajo. De hecho, Eso es lo que hablan está de eso, es diciendo Claudio, impresionante escuchar la cantidad de tiempo que ellos llevan hablando del jardín y los problemas que tienen, pero no un empleo. Claro. Entonces, el porque momento no que están entra en el mercado,
en ese momento vuelve a ser un empleo. Es cuando ya te Exactamente. pagan para ser el jardinero del parque de tu comuna, por ejemplo. Mira, ese es el problema. Perdón, aquí una Sí. acotación Por favor. importante, ¿no? Espero. Es el problema del crecimiento en términos de su medición, ¿no? O sea, porque la gente también confunde crecimiento con PIB, con Producto Interno Bruto, Sí, ¿no? po. O sea, todos dicen, mira, el PIB aumentó, por lo tanto aumentó el crecimiento, ¿no? O sea, por lo tanto, vamos igualando o adaptando el concepto de crecimiento según el PIB, o sea, del cómo se mide el PIB, ¿no? Entonces, es importante entonces tener claridad del cómo yo calculo y mido el PIB, ¿no? Y el PIB refiere exclusivamente a actividades formales de la economía, ¿no? O sea, por lo tanto, todo lo que estamos conversando acá, o sea, por ejemplo, esto del empleo, eso no está incorporado en el PIB. O sea, por lo tanto, no es una función importante para la sociedad, ¿no? O sea, es solamente secundario, no aporta al crecimiento del país, o sea, por lo tanto, tampoco es objeto de política pública, porque las políticas públicas deberían aportar al desarrollo de mercados formales, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con actividades informales, empleo o actividades también empresariales informales, etcétera, etcétera, no está incorporado dentro del PIB, ¿no? Y hay un detalle, Lo porque no yo creo que remunerado. hemos perdido una vez más una batalla educativa también, ¿cierto? Porque esos criterios están muy internalizados. Uno ve que incluso economistas connotados dicen, mira, en la década del 90 crecíamos el 6.5%, Es verdad. y la gente lo podía ver porque aumentó su poder adquisitivo. Un país provinciano También es como real. Chile empezó la gente de clase media a salir de vacaciones al extranjero, podían renovar Claro. su auto, podían tener mayor acceso al crédito, y eso la gente lo internalizó de una manera muy profunda, y hasta el día de hoy pagamos las consecuencias. Ahora, dicho esto, porque era una reflexión nomás, ¿cuáles son sus expectativas respecto a cambios de eje que pueden haber en un eventual gobierno de Janet Jara? ¿O usted cree que se va a la línea del tren va a seguir por el mismo carril donde ha venido los últimos 35 años? Bueno, eso importa porque la pregunta es más bien si los candidatos y particularmente Janet Jara están dispuestos a escuchar a la gente, ¿no? Y por tanto, si ella está dispuesta a escuchar una mirada distinta de la gente, ¿no? O sea, porque el concepto de crecimiento se traduce en que, como dicen algunos autores, tenemos un crecimiento a ciegas. O sea, en el fondo está resumiendo la idea de que en Chile la economía no se sabe para dónde va. Podemos seguir aumentando el crecimiento, pero no tenemos idea para qué seguir aumentándolo. O sea, para dónde vamos. Falta un norte, ¿no? Y eso creo yo que la única solución alternativa para el periodo actual que estamos viviendo resultaría ser el concepto de desarrollo, ¿no? O sea, es una idea mucho más amplia que incorpora gran parte de conceptos que tienen que ver con los problemas de la gente, los problemas de la salud, de las pensiones, de la tecnología, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, no solamente problemas sociales, sino que problemas económicos, ¿no? O sea, ¿para qué crecer, no? O sea, porque eso igualmente importa, ¿no? O sea, ¿para qué estamos creciendo de la forma que lo estamos haciendo, ¿no? O sea, en el fondo eso le daría una dirección al crecimiento, si ustedes quieren, ¿no? Una dirección como país, tendríamos claridad hacia dónde vamos, qué es lo que queremos alcanzar. Pero hoy día entregado a un mercado así abstracto, que nadie sabe tampoco claramente quién es el mercado, o qué está preocupado el mercado, si está preocupado de los asuntos nacionales, de los asuntos la economía externos, gringa, claro. o de otros países, Claro. que invierto más afuera de Chile que en Chile. Entonces uno dice, ¿de qué están preocupada esta gente, ¿no? O sea, en consecuencia, yo creo que el tema del desarrollo es lo que permitiría justamente colocar en primer plano una direccionalidad a el país y hacia dónde vamos, ¿no? Porque tal cual lo dije, yo parto de la base de que estamos viviendo un periodo muy crítico de agotamiento del modelo anterior, no solamente a nivel político, intelectual o teórico, yo diría,
sino que de la forma en que hemos crecido. O sea, porque Chile es fundamentalmente un país rentista, ¿no? Y si tomamos en cuenta el caso, no sé, lo más fácil de explicarlo, el caso de la minería del cobre, yo creo que refleja claramente el destino de Chile, ¿no? La minería del cobre fue provechosa por un periodo determinado, pero como que se olvidó de que estamos hablando de recursos minerales que eran agotables, que iban a tender a incluso a desaparecer en el mediano plazo. Y para mantenerlo, curiosamente, para mantener la explotación de ese recurso, requerimos cada vez más inversión. Claro. Entonces, la ironía de los datos de Chile, que en crecimiento, por ejemplo, el poco crecimiento que hay en inversión, que es muy poco, se explica porque el crecimiento de la extracción minera no ha aumentado tampoco, pero sin embargo la inversión se ha doblado. O sea, en el fondo lo que quiere decir de que yo tengo que gastar más en maquinaria, en nuevas herramientas, en nuevas tecnologías, incluso hoy día que es muy difundida las nuevas tecnologías en minería, tengo que gastar mucho más en eso para seguir explotando lo mismo o menos de lo que explotaba antes, ¿no? Entonces los datos aparecen inflados diciendo, mira, el país creció en inversión, como ocurrió estos primeros 5 meses. Se dice, mira, creció la inversión en Chile porque aumentó la inversión en la minería, ¿no? Pero lo que no se dice es que la producción minera o la extracción minera disminuyó o sigue disminuyendo ya por año, ¿no? Eso es un dato de la causa, y si eso es así, también sigue disminuyendo la productividad del trabajo. O sea, porque la productividad del trabajo no depende exclusivamente del esfuerzo del trabajador. Cuando yo estoy hablando de renta, depende también de la madre naturaleza, ¿no? Claro. Y la naturaleza te pega, en estos casos, una mala pasada y te exige mucho más para seguir produciendo lo mismo, ¿no? Perfecto. Bueno, eso diría, ¿no? Queda súper claro. Andrés Llenes dice, en Chile tenemos capacidad de más para armar nuevos rubros industriales. Como chileno y científico en Alemania, me he topado con compatriotas investigando las cosas más voladas del mundo en ingeniería. Y dice luego, hace falta más desarrollo industrial, pero no solamente de bienes de consumo, sino que también de bienes de capital, máquinas, herramientas, etc. Cecilia Verónica Rubilar Zapata dice, clarito el señor Lara, antes se crecía para el bien común, actualmente es para que los menos engorden sus bolsillos. Buen ejemplo, el de Foxley. Marisol Soto dice, el crecimiento económico para la rasca clase empresarial de Chile es que le crezcan las ganancias, solo a ellos y nada más. Y Miguel Toledo había dejado una pregunta, pero la vamos a dejar para otro capítulo de los que sobran, donde venga Claudio Lara, no hay problema. Dice, ¿cuánto pesan las políticas fiscales regulatorias para el crecimiento económico en Chile? Sí, por eso digo, es otro... Sí, eso es otro completamente. Nos fuimos por otro lado nosotros en esta Pero estuvo muy conversación. bueno, Claudio, así que venga, Yo quería perdón. volver al... Y después lo invitamos a almorzar al lugar, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Después lo invitamos a almorzar, po. Ah, la Casa Eclipse. Ah, la Casa Eclipse. Obvio, 5.990. Así que lo invitamos con almuerzo la próxima sí. vez. Ya, yo quería volver a lo que, para cerrar lo que estuvimos ¿Ya? conversando, ¿cierto? Que ya, acá tenemos un problema del tipo de crecimiento que está ocurriendo, ¿no? En general, los países que crecen más rápidamente pueden reducir la pobreza. No siempre, pero en general permite eso. Entonces hay una preocupación de esto. Lo que ocurrió que es en este momento en Chile, el debate presidencial se da por una situación donde se crea más empleo, pero se aumenta el desempleo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo puede pasar esas dos cosas? Porque está pasando personas que no estaban buscando trabajo antes, que ahora está buscando trabajo. Ya está entrando, volviendo. La población activa es más alta. La población activa incluye a las personas que están buscando trabajo. La población inactiva, personas que no están buscando. Entonces, la pregunta es, ¿qué está pasando? Que este problema acá que está aumentando el desempleo porque está aumentando tanto las personas que están en necesidades de buscar trabajo en este momento. Es una pregunta que me Porque parece estamos interesante, estancados. pero no, o sea, yo sinceramente creo que las pensiones son bajas. Hay personas que salen a buscar trabajo que ya están pensionadas, ¿no es cierto? Y tienen que salir a buscar trabajo porque no le alcanza. Y también mujeres a lo mejor que están volviendo después de la pandemia, que nos dejó a nuestro género, digamos,
muy lejos del mundo Es que- del empleo remunerado, que están volviendo a trabajar porque los sueldos no alcanzan. Es que después de la pandemia, y sobre todo para la mujer, aunque en realidad para todo, vino una segunda pandemia, la pandemia de la informalidad, que no ha parado y que sigue en crecimiento. Sí. Es muy probable. Bueno, es que esta conversación da para mucho, pero tenemos que cerrar el programa del día de hoy. Ya son las 12 de la mañana con 40 minutos. Y don Claudio Lara, economista, ¿verdad? Un tremendo académico, vino hoy día para conversar con nosotros y aclararnos varios conceptos, varias cosas interesantes. Esto da para una segunda parte, Claudio. ¿Usted está Ya. dispuesto a venir? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, gracias Muchas a ustedes. gracias, sí. No, y por las opiniones también, ¿no? Importante. Sí. Y porque usted también es asesor de la Confederación Bancaria, Sí, sí. que tiene su Ayer, espacio acá. ayer siempre. estuvimos discutiendo estos temas incluso. Me imagino que debe ser algo que se habla habitualmente, son sindicalistas, aprenden de economía y por supuesto ayudan entonces así a que el país se desarrolle más equitativamente, que es lo que esperamos. Muchas gracias por esta No, gracias a conversación, ustedes. por esta aclaración de varios conceptos y con eso terminamos el programa del día.